Hola, mi nombre es Devin Hayes, tengo 23 años. Soy estudiante de primer año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado y vivo en Boulder, una pequeña ciudad situada al pie de las majestuosas montañas rocosas. Boulder tiene una belleza que es a la vez poética y salvaje, con calles bordeadas de árboles, pinos verdes que dan sombra, montañas nevadas en invierno y un aire tan fresco que parece que estás respirando el mundo entero. Pero para mí, este lugar es más que su paisaje natural. Es donde estoy tratando de encontrarme a mí mismo, de demostrar que no soy la persona invisible que mi familia siempre ha tratado como tal. Crecí en Castle Rock, un pueblo a unas pocas horas al sur de Boulder. Castle Rock es más pequeño y tranquilo, con casas de ladrillo rojo dispersas en calles suavemente inclinadas, antiguos robles y un ambiente donde puedes oler heno y pan recién horneado en la panadería local cada mañana. Pero para mí, Castle Rock nunca fue un lugar cálido. Siempre me sentí olvidado, como una sombra larga y silenciosa que atraviesa mi propia casa. Mi familia, ¿cómo decirlo?, es como un cuadro que luce hermoso por fuera, pero lleno de grietas por dentro. Mi padre, Richard Hayes, es un inversor inmobiliario a pequeña escala. Es alto y delgado, con un rostro afilado y ojos que siempre parecen calcular el valor de todo. No es de abrazos ni de conversaciones profundas. Para él, todo se reduce al dinero, incluso las emociones. Los ancianos deberían conocer su lugar y no ser una carga para sus hijos, dijo una vez en la cena, con la voz plana, como si estuviera leyendo un informe financiero. Solo bajé la cabeza, tragando la rabia que sentía porque sabía que se refería a mi abuela, alguien a quien amo más que a nadie. Mi madre, Cynthia Hayes, es lo opuesto, pero no de una manera mejor. Es gerente administrativa en un centro de cirugía estética en el centro de Denver. Siempre aparece con el cabello rubio perfectamente rizado, uñas rojas brillantes y bien cuidadas, y una sonrisa que estoy seguro de que ha practicado frente al espejo cientos de veces. Mamá es perfeccionista. Quiere que todo sea bello y perfecto, desde la mesa de la cena hasta cómo sus hijos deben comportarse ante los vecinos. Pero ese perfeccionismo viene acompañado de comparaciones. Y en esas comparaciones, yo siempre soy el perdedor. Mira a Kyle y aprende de él. Él sabe cómo hacer que las cosas sucedan, decía a menudo, con orgullo, cuando hablaba de mi hermano mayor. Kyle, mi hermano mayor, tiene 29 años y es el orgullo de la familia. Obtuvo un MBA en la Universidad Estatal de Arizona y ahora dirige una startup tecnológica en Austin, Texas. A ojos de mis padres, Kyle es la personificación del éxito. Un apartamento lujoso, viajes de negocios internacionales y artículos en línea que lo elogian como un joven emprendedor prometedor. Pero sé que detrás del brillo, Kyle está luchando. Su empresa enfrenta dificultades financieras, aunque él nunca lo ha admitido. Supe por un amigo en común que tomó un préstamo grande para mantener el negocio a flote. Pero para mis padres, Kyle sigue siendo el estándar dorado, la razón por la que constantemente me comparan con él. Devon, ¿por qué no puedes ser un poco más como tu hermano?, me preguntó mamá una vez, con los ojos llenos de decepción. Solo esbocé una leve sonrisa, sin responder. Porque sé que no importa lo que diga, ella no escuchará, pensé. Luego está mi hermana menor, Avery, de 19 años, estudiante de primer año en una pequeña universidad en Denver. Avery es de esas personas que siempre saben cómo caerle bien a los demás. Es alegre, extrovertida, siempre sonriente, con un montón de amigos en redes sociales. Las fotos familiares felices que publica en Instagram suelen recibir cientos de me gusta, pero si miras de cerca notarás algo, rara vez aparezco en esas fotos. Una vez le pregunté en broma, ¿por qué nunca me etiquetas en las fotos familiares? Ella solo se rió, una risa despreocupada pero cortante. Oh, Devon, estás ocupado con la facultad de Derecho, ¿quién se atrevería a molestarte? Sabía que esa no era la verdadera razón. Avery, al igual que mis padres, realmente no se preocupa por mí. Para ella, solo soy una parte tenue de la perfecta imagen familiar que quiere proyectar. En esa familia, la única persona que realmente me veía, que realmente me escuchaba, era mi abuela, Lorraine Hayes.
Vive sola en una antigua casa en las afueras de Fort Collins, a aproximadamente hora y media en coche desde mi universidad. Su casa es un lugar especial, como un mundo aparte del ruido de la vida. Es pequeña, desgastada, con marcos de madera descascarados y un pequeño jardín lleno de flores silvestres que todavía cuida, incluso cerca de los 80 años. Mi abuela es una mujer pequeña, de cabello blanco como la nieve y ojos marrones cálidos que siempre brillan con amabilidad. Tras la muerte de mi abuelo hace 4 años, ha vivido sola, pero nunca se ha quejado. Siempre me decía, Devon, mientras vivas fiel a tu corazón, eso es suficiente. Esas palabras significan más para mí que cualquier elogio de mis padres. Recuerdo las tardes de verano en Castle Rock cuando era niño. Mientras mis padres estaban ocupados con el trabajo y Kyle se jactaba de sus premios escolares, yo corría a la casa de la abuela. Ella se sentaba en su sillón y me contaba historias sobre mi abuelo, un abogado dedicado que me inspiró a estudiar derecho. Tu abuelo siempre decía que la ley no es solo ganar casos, Devon. Es proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, decía con su voz cálida y serena. Me sentaba allí escuchando, sintiéndome visto y comprendido, una sensación que nunca encontré en casa. Pero las cosas comenzaron a cambiar después de la muerte del abuelo. La memoria de la abuela ya no es tan aguda como antes. Algunos días me llama Henry, el nombre de mi abuelo. Otras veces, olvida qué día es. He notado que su memoria está decayendo, pero sigue físicamente bien. Puede cocinar para sí misma y cuidar su jardín, aunque a veces olvida por qué lo hace. Me preocupa, pero cada vez que lo menciono a mis padres, lo descartan, es vieja. Ser olvidadiza es normal, dice mi padre con frialdad. Mamá añade, ¿por qué te preocupas por ella? Tiene su propia casa, su pensión. Puede cuidarse sola. No lo entiendo. ¿Cómo pueden hablar de la abuela, la persona que los crió y los amó, como si fuera un objeto viejo e inútil? El sentimiento de ser olvidado no solo viene de mis padres o hermanos, es como un contagio en mi familia. Una Navidad, llegué a casa con pequeños regalos para todos, un libro de derecho para Kyle, una bufanda tejida para mamá y una pintura de paisaje que hice para papá. Pero durante la cena, nadie mencionó mis regalos. Mamá solo habló del viaje a Europa de Kyle, y papá preguntó a Avery sobre sus planes de verano. Me senté allí comiendo fiambres, sintiéndome un invitado no deseado. Cuando me levanté para recoger la mesa, Avery ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Gracias, Devon, dijo, pero su tono dejaba claro que era solo por compromiso. No soy de guardar rencores. He aprendido a aceptar que no soy el centro de esta familia. Pero en el fondo, siempre he esperado que algún día me vean, que realmente me vean, como lo hace la abuela. Ella es la única que nunca olvida mi cumpleaños, que siempre pregunta por mis sueños y miedos. Cada vez que la visito, me prepara té, se sienta y me escucha hablar de la facultad, de exámenes difíciles o simplemente de una tarde en el lago de Boulder viendo el atardecer. Nunca juzga, nunca compara. Para ella no soy invisible. Soy Devin, su nieto, el que ella ama. Pero no puedo negar que hay una creciente distancia entre mi abuela y yo. No porque no quiera estar cerca de ella, sino por el tiempo y la distancia. Fort Collins no está lejos de Boulder, pero para un estudiante de primer año, conducir más de hora y media cada fin de semana no siempre es fácil. Estoy ocupado con tareas, grupos de estudio y noches largas preparándome para exámenes. Cada vez que la llamo, me digo, este fin de semana la visitaré. Pero luego llega el fin de semana y me pierdo entre fechas límite, planes con amigos o simplemente el cansancio que me hace querer dormir más. Me tranquilizo pensando que ella está bien, que aún puede cuidarse sola. Pero en el fondo sé que estoy poniendo excusas. Todo cambió un viernes por la tarde cuando recibí un mensaje de texto de ella. Era corto. Devon, ¿estás libre este fin de semana? Hice un pastel de cumpleaños y quiero que lo pruebes. Leí el mensaje, con el corazón apretado. Era su cumpleaños, su 79º. Casi lo había olvidado. Revisé mi agenda y me di cuenta de que no tenía exámenes ni entregas importantes ese fin de semana.
Le respondí, estaré allí, abuela. Espérame. No sabía que esa visita cambiaría todo. No era solo un cumpleaños común. Era el inicio de una tormenta, una verdad que nunca podría haber anticipado. Un viaje donde tendría que enfrentarme a mi propia familia, las mismas personas en quienes una vez creí pertenecer. El viaje desde Boulder hasta Fort Collins se sintió más largo de lo esperado. No era la distancia, que son aproximadamente hora y media si las carreteras estaban despejadas, sino los pensamientos que no dejaban de surgir en mi mente. La Interestatal 25 se extendía ante mí, flanqueada por campos dorados quemados por el sol y parches de bosques de pinos verdes profundos. Encendí la radio, pero ninguna canción podía ahogar la creciente inquietud en mi corazón. Me preguntaba, ¿cómo estará la abuela? ¿Realmente está bien, como me he estado diciendo a mí mismo? ¿Y por qué, en el fondo, sentía que este viaje no era solo una visita de cumpleaños ordinaria? Llevaba un pequeño regalo para ella, un marco de fotos de madera que hice en mi tiempo libre en el apartamento. Dentro había una foto que tomé el verano pasado, donde ella estaba en su jardín sosteniendo una regadera, sonriendo bajo la luz del sol. Era uno de los raros momentos en que la vi verdaderamente feliz después de la muerte del abuelo. Esperaba que el marco le trajera alegría, recordándole que siempre estoy aquí, sin importar lo ocupada que esté la vida. Al girar hacia la carretera que lleva a su casa, en las afueras de Fort Collins, el corazón se me apretó. La casa apareció a la vista, pequeña, desgastada, con el techo gris deslucido y marcos de madera descascarados. El jardín delantero aún vibraba con flores silvestres, margaritas doradas, lavanda y algunas rosas que ella amaba. Pero algo se sentía extraño. La casa parecía más silenciosa de lo habitual. No salía humo de la chimenea. Ninguna luz cálida iluminaba la sala. Me dije a mí mismo que quizás estaba descansando u ocupada en la cocina con el pastel de cumpleaños que mencionó. Aparqué el coche, tomé mi bolso y subí al porche. La puerta de madera crujió al empujarla. «Abuela, ya llegué», llamé, con voz deliberadamente alta y alegre, esperando sorprenderla. Pero no hubo respuesta. Entré y el olor familiar a madera antigua y té de hierbas llenó el aire. La sala estaba como siempre, sillón con tapizado floral, pequeña mesa de madera con un jarrón de flores secas y la foto de boda de mis abuelos colgada en la pared. Pero el silencio era inquietante. No se escuchaban pasos ni un suave tarareo. «Abuela», llamé de nuevo, esta vez con voz más baja y cargada de preocupación. Caminé por el corto pasillo hacia la cocina y allí estaba. La abuela sentada sola en la mesa del comedor frente a un pequeño y hermoso pastel de cumpleaños, cubierto de glaseado blanco y decorado con algunas fresas. Llevaba el suéter azul claro que le regalé el año pasado, y su cabello plateado recogido con cuidado. Pero lo que me detuvo el corazón fue su expresión, vacía, perdida, como si estuviera mirando un lugar lejano. «Abuela, soy yo», dije, acercándome y forzando una sonrisa. Ella levantó la vista y sus cálidos ojos marrones se iluminaron ligeramente al reconocerme. «Devon», susurró, con voz áspera pero llena de afecto, «estás aquí. Hice este pastel». Pero se detuvo, mirando el pastel, luego me miró a mí, con los ojos parpadeando confundidos. «¿Por qué lo hice? Es el cumpleaños de alguien». Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho. Era su cumpleaños, su 79º, y lo había olvidado. Traté de mantener la calma, sentándome junto a ella y colocando mi mano sobre la suya. Su mano estaba fría y frágil, los dedos delgados temblaban ligeramente. «Es tu cumpleaños, abuela», dije lo más suavemente posible. «Vine a comer pastel contigo». Ella sonrió, pero era una sonrisa débil, como si tratara de procesar lo que le había dicho. «Oh, mi cumpleaños», repitió, mirando el pastel. «Entonces debo haberlo hecho para mí misma». «Pero, ¿por qué eres el único aquí? ¿Dónde están tus padres? ¿Tus hermanos?» Su pregunta cortó como un cuchillo. Miré a mi alrededor, esperando algún signo de alguien. «Papá, mamá, Kyle o Avery». Pero no había nada. La mesa estaba puesta solo para dos,
con 2 platos pequeños y 2 tenedores viejos. Sin señales de celebración, ni flores, ni regalos, ni siquiera una tarjeta. Solo ella, su pastel casero y yo. Debieron estar ocupados, abuela. Mentí, intentando ocultar la ira que subía por dentro, pero ahora estoy aquí. Vamos a comer el pastel. Me levanté, tomé un cuchillo y corté una porción para ella, colocándola en su plato. Asintió, pero sus ojos permanecían distantes, como si intentara recordar algo. Comimos en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de la pared. El pastel estaba delicioso, pero cada bocado que tragaba sabía amargo. No por el pastel, sino por la verdad que se estaba revelando. Después de terminar de comer, recogí la mesa intentando actuar con normalidad. La abuela me miraba mientras lo hacía, y de repente dijo: «Devon, ¿has visto a tu abuelo? Dijo que estaría en casa para mi cumpleaños». Mi corazón se encogió de nuevo. El abuelo había fallecido hacía 4 años. No supe cómo responder, así que tomé su mano, sonreí y le mentí para tranquilizarla. «El abuelo está en el mercado, abuela. No te preocupes, volverá pronto». Ella asintió, pero sabía que no comprendía del todo. No pude soportarlo más. Salí al porche, saqué el teléfono y marqué. Sonó un par de veces antes de que contestara. «Devon, ¿qué pasa?» Su voz sonaba fría, como si lo interrumpiera durante un descanso. «Hoy es el cumpleaños de la abuela», dije, intentando mantener la voz firme. «¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Dónde está todo el mundo?» Hubo una larga pausa. Finalmente respondió, con un tono plano. «Oh, todos estamos esquiando en Aspen. Kyle quería que fuéramos todos, así que tu madre y Avery vinieron. El clima está agradable este fin de semana, ya sabes». Sentí como me ardía la cara de rabia. «¿Esquiar?», repetí, con la voz temblando. ¿Sabían que era el cumpleaños de la abuela y nadie me dijo nada? ¿Por qué no hay nadie con ella? «Devon, cálmate», intervino papá, sonando un poco impaciente. «Es solo un cumpleaños. Suceden todos los años. Además, ¿no está la abuela contigo? Tu madre le envió algo de dinero la semana pasada. No le falta nada». Colgué, incapaz de escuchar otra palabra. Miré a la abuela, todavía sentada allí, jugando con el borde del mantel, con la mirada perdida. La ira dentro de mí se encendió como un incendio forestal. Mi familia, las personas a las que alguna vez creí pertenecer, no solo me habían abandonado a mí, sino que también la habían abandonado a ella. La mujer que dedicó su vida a amarlos y cuidarlos, ahora tratada como si fuera desechable, sin valor para ellos. Me senté junto a ella, conteniendo las lágrimas. «Abuela, ¿puedo quedarme contigo unos días?», pregunté. Ella me miró y sonrió, pero era una sonrisa sin vida, diferente a las que solía dar. «Eres un buen chico, Devon», susurró. «Eres igual que tu abuelo». Esa noche me acosté en la vieja cama del salón, escuchando el viento silbar por las rendijas de las ventanas. La casa estaba fría, pero no tanto como mi corazón. Pensé en mis padres, en Kyle, en Avery, en las fotos familiares felices donde yo no aparecía, y en lo fácil que habían olvidado a la abuela, la mujer que una vez fue el corazón de esta familia. Me pregunté qué los había hecho así y qué podría hacer para protegerla, para aferrarme al amor que alguna vez creí que existía. No sabía que, apenas unos días después, las cosas empeorarían. La tormenta que sentí aquel día era solo el comienzo. La verdad que estaba a punto de descubrir me haría ver a mi familia bajo una luz completamente nueva y me obligaría a defender no solo a la abuela, sino también a mí mismo. Los días posteriores al cumpleaños de la abuela decidí tomarme unos días libres de la universidad para quedarme en Fort Collins. Le dije a mi profesora que necesitaba tiempo para atender asuntos familiares. Una excusa vaga, pero suficiente para que me aprobara. La verdad es que no sabía qué intentaba resolver. Solo sabía que después de aquel cumpleaños desgarrador, no podía regresar a Boulder.
No podía retomar mi vida normal con la imagen de la abuela sentada silenciosa frente a su pastel de cumpleaños persiguiéndome. Necesitaba estar allí con ella, asegurarme de que no estuviera sola, de que todavía tuviera a alguien que se preocupara. La casa de la abuela seguía siendo un refugio a pesar de su edad y las marcas del tiempo. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba té para ella y me unía a su pequeño jardín trasero. Le gustaba sentarse en la vieja silla de madera mientras yo arrancaba malas hierbas o regaba los arbustos de lavanda. «Eres bueno con la jardinería, Devon», decía, su voz débil pero llena de orgullo. Yo solo sonreía, escondiendo mi tristeza. Ella no sabía que hacía esas cosas no solo para ayudarla, sino para aferrarme a los escasos momentos en esta casa, un lugar que preservaba los recuerdos del abuelo, un lugar donde todavía me sentía en casa. Por las tardes, cuando la luz dorada del sol entraba suavemente por las ventanas, la abuela y yo nos sentábamos en el salón a recordar historias antiguas. Hablaba del abuelo, de su juventud cuando era un joven abogado apasionado en Fort Collins. Tu abuelo solía decir que la ley es para proteger la justicia, pero que la justicia no siempre se encuentra en los libros, recordaba, con los ojos brillando como si reviviera aquellos días. Yo escuchaba, memorizando cada detalle, sabiendo que esas historias eran mi conexión con el abuelo, el hombre que me inspiró a estudiar derecho. Pero a veces, a mitad de la historia, ella se detenía, mirándome con expresión confundida. «¿Cómo te llamas de nuevo?», preguntaba, con voz temblorosa. En esos momentos, tomaba su mano, sonreía y decía: «Soy Devon, tu nieto, el que siempre estará aquí para protegerte». Ella asentía, pero podía ver la perplejidad en sus ojos. Su memoria se desvanecía poco a poco, como fragmentos de un rompecabezas arrastrados por el viento. Intenté mantener la normalidad. Limpié la casa, arreglé un grifo que goteaba en la cocina y barrí las hojas secas del porche. Pero cada vez que miraba alrededor, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Como si la casa escondiera un secreto que aún no había descubierto. Comencé a notar pequeños detalles, algunos papeles esparcidos en el escritorio de la abuela, un sobre marrón guardado en un cajón que nunca había visto. No quería hurgar en sus cosas, pero la curiosidad y la preocupación me impulsaron a mirar. Una mañana, mientras la abuela dormía la siesta, abrí el sobre. Dentro había documentos bancarios, facturas y una nota manuscrita. La letra no era de la abuela. Era firme y rígida, como la de mi padre. La nota era breve. Reunirse con el comprador. Martes, 10 de la mañana. Fruncí el ceño, tratando de entender. ¿Comprador? ¿Comprando qué? Puse la nota a un lado, diciéndome que probablemente estaba relacionada con uno de los pequeños negocios inmobiliarios de papá en Fort Collins. Quizás solo había usado el escritorio de la abuela para apuntar algo. Pero una vocecita en mi cabeza me advertía: algo no está bien. El último día antes de regresar a Boulder decidí limpiar más a fondo para que la abuela pudiera vivir cómodamente mientras yo no estaba. Estaba desempolvando la estantería del salón cuando escuché un golpe en la puerta. Era firme, deliberado, no el suave golpecito de un vecino o repartidor. Abrí y encontré a una pareja de mediana edad, elegantemente vestida. El hombre llevaba un traje gris y un maletín de cuero. La mujer, un suéter beige, ofrecía una sonrisa educada. «Hola», dijo el hombre, con voz serena. «Soy Bob y esta es Susan Miller. Venimos a tomar posesión de la casa». Me congelé, sintiéndome como si me hubieran derramado agua helada. «¿Tomar posesión de la casa?», repetí, con la voz temblorosa. «Esta casa no está en venta. Deben estar equivocados». El hombre frunció el ceño, mirando a la mujer, y luego sacó un montón de papeles del maletín. «No, no estamos equivocados», dijo, entregándome un documento. «Firmamos un contrato para comprar esta casa a nombre del señor Richard Hayes y la señora Lorraine Hayes. Este es el título de transferencia firmado por la señora Lorraine. Venimos para una inspección final antes de mudarnos». El mundo pareció detenerse.
Tomé el papel y leí el denso texto impreso, pero algo destacó de inmediato: la temblorosa firma de la abuela al final. La reconocí al instante, desigual, ligeramente inclinada, como la de sus tarjetas de cumpleaños. Mi abuela no vendió esta casa, dije, con la voz endurecida. Debe haber un error. Mi abuela no está en condiciones de firmar algo así. Sentí como me ardía la cara, mientras mis manos arrugaban el papel. Susan me miró con lástima. Lamentamos si hay alguna confusión, dijo. Pero trabajamos directamente con el señor Richard. Él dijo que la señora Lorraine aceptó vender y firmó en nuestra presencia. Ya pagamos el depósito. Mi mente quedó en blanco. Mi padre hizo esto. Miré hacia la casa, donde la abuela todavía dormía, sin tener idea de lo que estaba pasando. Por favor, esperen aquí, dije, intentando mantener la voz firme, y cerré la puerta. Necesitaba hablar con ella. Le toqué suavemente el hombro. Abuela, ¿puedes despertar? Necesito preguntarte algo. Ella abrió los ojos, mirándome con mirada adormilada. Devon, ¿qué pasa? Preguntó con voz débil. Me senté a su lado, tomándole la mano, con el tono más suave que pude. Abuela, ¿recuerdas haber firmado algún papel recientemente? ¿Papeles sobre esta casa? Preguntó, frunciendo el ceño mientras buscaba en su memoria. ¿Papeles? No recuerdo. Hace unos días, Richard vino con alguien. Me dijeron que firmara algo. Sus palabras me atravesaron el corazón. Me levanté, lleno de ira y dolor. Mi padre se había aprovechado de ella. La había explotado en su confusión para hacerla firmar un contrato que no entendía. Esta casa, donde había vivido toda su vida, donde ella y el abuelo construyeron cada recuerdo, había sido vendida a sus espaldas, y también a la mía. Regresé a la puerta, donde la pareja seguía esperando. Bob, el hombre, se mantenía firme, sosteniendo su maletín, con la mirada fría y evaluadora. Susan ofreció una sonrisa incómoda, pero no ocultaba su impaciencia. Intenté mantener la calma, aunque mis manos apretaban el título con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Lo siento, dije, con la voz temblorosa pero firme. Ha habido un gran error. Mi abuela no es capaz de firmar este contrato. Yo me encargaré de esto. Por favor, váyanse. Bob frunció el ceño, intercambiando una mirada rápida con Susan antes de hablar. Devon, ¿cierto? Entendemos que te sorprenda, pero el contrato está firmado. Todo es legal, notariado. En una semana nos mudaremos. Esperamos que su familia pueda desocupar la casa para entonces. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Una semana? Repetí, con la voz quebrada. No entienden. Esta es la casa de mi abuela. Ella nunca querría venderla. Mi cara ardía, mi respiración se aceleraba. Susan dio un paso adelante, su voz más suave pero firme. Lamentamos mucho, Devon. Pero trabajamos directamente con el señor Richard Hayes. Él dijo que la señora Lorraine aceptó y firmó en nuestra presencia. Si hay un problema, debe hablar con su padre. Quise gritar, lanzarles el contrato a la cara, decirles que estaban destruyendo la vida de mi abuela. Pero la fría y firme mirada de Bob me silenció. Sabía que discutir con ellos ahora no resolvería nada. Gracias por informarme, dije, con la voz seca. Me encargaré de esto. Cerré la puerta de golpe, sin esperar respuesta, y me apoyé contra la vieja puerta de madera, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. Miré a mi alrededor, el sillón donde la abuela contaba historias, la foto de su boda con el abuelo en la pared, el pequeño jardín con los arbustos de lavanda meciéndose suavemente. Todo eso, todos esos recuerdos, habían sido vendidos por mi padre como si fueran una mercancía. Y ahora tenía solo una semana para detenerlo. Mi abuela, la mujer que más amaba, había sido traicionada por su propio hijo, y yo, que siempre creí que podía protegerla, había estado completamente inconsciente.
Tomé el teléfono y marqué el número de papá. Cada timbre se sentía como un cuchillo clavándose más profundo en mi pecho. Finalmente, contestó. Devon, ¿ahora qué pasa? Su voz fría, como si lo molestara durante su almuerzo. Papá, quiero la verdad, dije, con voz firme a pesar del corazón latiendo con fuerza. Forzaste a la abuela a firmar un contrato para vender su casa, ¿verdad? Ella no sabía lo que estaba firmando. Te aprovechaste de su confusión. ¿Por qué? ¿Para qué? Hubo un largo silencio. Tan largo que pensé que colgaría. Finalmente respondió, con la voz aún tranquila, pero con un leve tinte de tensión. Devon, estás exagerando. Ella aceptó. Firmó. Todo es legal. No estabas allí. No sabes de leyes. Lo interrumpí, mi voz subiendo, incapaz de contenerme. ¿Llamas legal obligar a alguien que no está en condiciones mentales a firmar papeles? Sabías que tenía problemas de memoria. Sabías que no podía entender lo que firmaba, y ahora dicen que se mudarán en una semana. ¿Dónde se supone que vaya la abuela? ¿A una residencia o a la calle? No me hables así, exclamó papá, la primera vez que lo escuché perder la compostura. ¿Crees que hice esto por diversión? ¿Sabes cuánto debe Kyle? Su empresa está al borde de la quiebra. Si no lo ayudamos, toda la familia perderá todo. La casa de la abuela. Es solo una casa vieja. Ya no la necesita. Encontraremos otro lugar para ella. Me quedé atónito, como si me hubieran abofeteado. Kyle. Todo era por Kyle. Mi padre había vendido la casa de la abuela, el lugar donde ella y el abuelo habían vivido toda su vida, donde se guardaban todos sus recuerdos para salvar la empresa de Kyle. La ira me invadió, pero debajo de ella estaba el dolor. El dolor de la traición. ¿Entonces elegiste a Kyle sobre la abuela? Dije, con la voz temblando. ¿Estás dispuesto a sacrificarla para salvarlo? Papá guardó silencio. Suspiré al otro lado del teléfono, pero no hubo explicación ni disculpa. Devon, no entiendes, finalmente dijo, su voz fría de nuevo. Esto es por el bien de toda la familia. Tienes que madurar y aceptarlo. Colgué, las manos temblando tanto que casi dejo caer el teléfono. ¿El bien de toda la familia? Esas palabras cortaron como un cuchillo. ¿Acaso la abuela y yo no éramos parte de esa familia? Me hundí en una silla, con la mente dando vueltas. Pensé en mamá, en Avery, preguntándome si sabían de esto. ¿Estaba mamá de acuerdo con papá? Avery, con sus felices publicaciones en Instagram, ¿sabía que estaban sacando a la abuela de su propia casa? Llamé a mamá. El teléfono sonó, pero no contestó. Intenté de nuevo, enviando un mensaje. Mamá, necesito hablar. Es sobre la abuela. Urgente. Pasaron 30 minutos y no hubo respuesta. Mi corazón se sentía aplastado. Pensé en Kyle, en Avery. Marqué a Avery, pero no contestó. Le envié un mensaje. Avery, ¿sabes que la casa de la abuela se vendió? ¿Qué opinas de esto? Sin respuesta. No me sorprendió. Avery siempre evitaba la confrontación, siempre se ponía del lado de nuestros padres. Me senté en la sala de la abuela, sintiéndome más solo que nunca. Mi familia, las personas a las que alguna vez creí pertenecer, había traicionado no solo a la abuela, sino también a mí. Me sentí como si estuviera al borde de un precipicio, con mi amor por la abuela en un lado y la cruda verdad sobre mi familia en el otro. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía dejar que esto terminara así. A la mañana siguiente decidí actuar. Llamé a mi profesora de Derecho Civil, Margaret Stein, una mujer estricta pero justa, que una vez le dijo a nuestra clase: «La ley está hecha para proteger a los vulnerables si sabes cómo usarla». Le expliqué brevemente la situación, intentando mantener la voz firme a pesar de la tormenta que llevaba dentro. «Profesora, necesito un consejo».
Mi abuela fue coaccionada para firmar un contrato de venta de su casa cuando no estaba en plena capacidad mental. ¿Qué puedo hacer para detener esto? La profesora Stein guardó silencio por un momento y luego respondió. Devon, si tu abuela no tenía capacidad mental al momento de firmar, el contrato podría ser declarado nulo, pero necesitarás pruebas, registros médicos, testigos, cualquier cosa que demuestre que no era consciente de sus actos. ¿Crees que podré reunir eso? Lo intentaremos. Gracias, profesora, dije, sintiendo un destello de esperanza. Después de la llamada, fui a la clínica local en Fort Collins y me reuní con la doctora Harris, quien había estado tratando a mi abuela desde el año pasado. Le expliqué brevemente la situación. La doctora asintió y dijo: proporcionaré copias de sus registros médicos. Hace 6 meses notamos que la señora Lorraine mostraba signos de deterioro cognitivo. A menudo se confundía con el tiempo y olvidaba eventos recientes. Suspiré aliviado, sintiendo que había encontrado un rayo de luz en la oscuridad. Pero sabía que el camino aún estaba lejos de terminar. Necesitaba más evidencia. Pensé en la señora Ellen, vecina de mi abuela, quien solía visitarla y conversar con ella sobre la cerca del jardín. Decidí verla esa misma tarde. Cuando llamé a su puerta, la señora Ellen me recibió con una sonrisa triste. Confirmó que mi abuela ya no era tan lúcida como antes y que con frecuencia olvidaba cosas. Incluso recordó el día, hace 2 semanas, cuando mi padre llevó a 2 desconocidos a la casa de la abuela. Lo que me contó se sintió como la pieza final del rompecabezas. Estaba aliviado y furioso a la vez, aliviado porque tenía otro testigo, furioso porque la verdad estaba más clara que nunca. Mi padre había aprovechado deliberadamente la confusión de mi abuela, plenamente consciente de que no entendía lo que estaba haciendo. Esa noche me senté en la sala trazando un plan. Reuniría todas las pruebas, los registros médicos, el testimonio de la señora Ellen y, si fuera necesario, pediría ayuda a la pareja que compraba la casa. Pero una semana no era suficiente para prepararlo todo. Decidí que llevaría a la abuela a mi apartamento de estudiante en Boulder mientras trabajaba para detener la transferencia. Sabía que me enfrentaría a mi propia familia, a mis padres, quienes siempre me habían visto como invisible. Pero esta vez no los dejaría ignorarme. Defendería a mi abuela y a mí mismo. A la mañana siguiente, ayudé a la abuela a empacar sus cosas para ir a Boulder. No quería que se quedara allí, no cuando esa pareja podría regresar en cualquier momento con las llaves, reclamando que la casa era de ellos. Abuela, quiero llevarte a mi casa unos días, dije, con voz suave, como si fuera solo un viaje casual. Boulder es hermosa. Te va a gustar. La abuela me miró, sus ojos nublados, pero aún con un destello de confianza. ¿Quieres que vaya contigo, Devon? Preguntó, con voz débil. No quiero ser una carga. No eres una carga, abuela, respondí, tomando su mano y tragando el dolor en mi pecho. Quiero que estés cerca de mí, solo unos días. Asintió con una débil sonrisa y comencé a empacar algunas prendas, su cuaderno donde escribía y la foto de boda de ella y el abuelo. Cuando coloqué la foto en la bolsa, me tomó la mano y susurró: no la pierdas, Devon. Es un recuerdo mío y del abuelo. Asentí, con la garganta apretada. No dejaría que nada de ella se perdiera. No solo la foto, sino la casa, los recuerdos, todo. El viaje a Boulder fue largo y silencioso. La abuela miraba por la ventana, murmurando de vez en cuando sobre los campos secos o las lejanas montañas rocosas. Tenía la radio a bajo volumen, pero mi mente no estaba allí. Pensaba en mis padres, en Kyle, en Avery. ¿Cómo pudieron hacerle esto? ¿Cómo pudieron tratar a la abuela, la mujer que los crió y amó, como si fuera desechable? Mi apartamento de estudiante en Boulder era diminuto, apenas suficiente para una cama, un escritorio y un pequeño rincón de cocina. Le di la cama a la abuela y extendí una manta en el suelo para mí. Este lugar es acogedor, Devon. ¿Estás bien aquí? Me preguntó, sonriendo. Asentí, aunque sabía que mentía. Este lugar no estaba hecho para ella.
No había jardín, ni sillón, ni espacio para aferrarse a sus recuerdos. Pero al menos aquí estaba segura. Al menos aquí podía protegerla. Con los registros médicos y el testimonio de la señora Ellen, me sentí más cerca de salvar la casa. Pero aún necesitaba saber más. ¿Por qué mis padres habían hecho esto? ¿A dónde fue el dinero de la venta de la casa? Decidí llamar a Kyle. Necesitaba escuchar su explicación. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Devon, ¿cuánto tiempo sin hablar? Su voz intentaba sonar alegre, pero yo percibí la tensión. ¿Qué pasa? Sabes que papá vendió la casa de la abuela, ¿verdad? Fui directo al grano. La obligó a firmar un contrato cuando no estaba lúcida. ¿El dinero de la venta fue a la cuenta de tu empresa? Explícame, Kyle. Hubo una larga pausa. Luego suspiró, bajando la voz. Devon, no entiendes. Mi empresa está en serios problemas. Debo una gran cantidad de dinero. Si no lo pago, todo lo que he construido se derrumbará. Mamá y papá solo querían ayudarme. ¿Ayudarte? Casi grité. ¿Vendiendo la casa de la abuela aprovechándose de ella? ¿Sabes dónde está ahora? Está en mi apartamento porque mamá y papá estaban a punto de echarla de su hogar. ¿Alguna vez pensaste en ella, Kyle? ¿O solo piensas en ti? No me hables así, Devon, respondió con voz cargada de ira. ¿Crees que quería esto? ¿Que me gusta depender de mamá y papá? No tienes idea de lo que estoy pasando, Devon. Solo eres un estudiante de primer año de Derecho, sentado allí juzgando a todos. Colgué, con el corazón latiendo con fuerza. Sus palabras me dolieron, pero confirmaron lo que ya sospechaba. Mi familia había elegido a Kyle, sus intereses, y había descartado a la abuela como si fuera algo inútil. Me senté en el apartamento, observando a la abuela dormir en la pequeña cama, su respiración suave pero débil. Me sentí completamente traicionado. Nadie en la familia, excepto yo, realmente se preocupaba o respetaba a mi abuela. La habían convertido en una herramienta, un medio para salvar a Kyle, para mantener la perfecta imagen familiar que siempre presumieron. Abrí mi computadora y comencé a redactar una carta. No era una disculpa, ni una explicación, sino un aviso de intención de demanda. Listé los cargos: abuso a personas mayores, transacción civil evitable por falta de capacidad mental al momento de la firma. Envié el borrador a la profesora Stein para preguntarle si tenía posibilidades de ganar. Ella respondió rápidamente. Devon, con las pruebas que tienes, este caso tiene mérito. Pero prepárate. Esto no es solo una batalla legal. Es una guerra familiar. Sabía que la profesora Stein tenía razón. Cuando envié el aviso de intención de demanda a mis padres por correo electrónico, con copias a Kyle y a Berry, la respuesta fue inmediata. Papá llamó, su voz prácticamente un gruñido. Devon, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Demandando a tus padres? Eres un desagradecido que está destruyendo a esta familia. ¿Quién te crees que eres? Mamá llamó después, su voz ahogada, pero no de remordimiento. Devon, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Quieres que todo el mundo sepa que nuestra familia es un desastre? ¿Quieres destruir a Kyle? No respondí, solo colgué en silencio. Sus palabras ya no tenían peso. Ellos eligieron su camino y yo elegí el mío. Esa noche, me senté junto a la ventana, con la luz de la luna entrando por el cristal del pequeño apartamento. Pensé en lo que una vez me dijo la abuela: la ley es para proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. Eso haría, no solo por ella, sino para demostrar que yo no era invisible. Llevaría esto a la corte y dejaría que la verdad hablara. Las semanas siguientes fueron un torbellino de noches sin dormir, llamadas telefónicas y preparación incansable. No era abogado, solo un estudiante de primer año de Derecho, pero sabía que no podía dejar pasar este asunto sin luchar. Tenía los registros médicos de la abuela, el testimonio de la señora Ellen y los detalles del contrato sospechosamente notarizado.
También contacté a la pareja que compraba la casa, Bob y Susan Miller, para preguntar si estarían dispuestos a testificar. Aunque al principio dudosa, Susan aceptó aparecer en la corte. No sabíamos que la señora Lorraine no estaba lúcida, dijo por teléfono. Si lo hubiéramos sabido, no habríamos firmado el contrato. Sus palabras fueron un rayo de esperanza. Pero sabía que el juicio no sería fácil. Me enfrentaría a mis padres y a Kyle, personas que no solo tenían dinero, sino también la inquebrantable creencia de que siempre tenían la razón. La profesora Stein se convirtió en mi guía. No me representó en la corte, no podía pagar un abogado y quería hacerlo yo mismo, pero me ayudó a preparar documentos, organizar argumentos y practicar cómo presentar mi caso ante el juez. Devon, concéntrate en dos cosas, me dijo durante una reunión en su oficina universitaria. Primero, demuestra que la señora Lorraine carecía de capacidad mental para firmar el contrato. Segundo, demuestra que tus padres la explotaron deliberadamente. Tienes pruebas, pero debes presentarlas clara y persuasivamente. Asentí, memorizando cada palabra. Pero cada vez que pensaba en enfrentarme en la corte a mis padres, el corazón me latía con fuerza. No eran solo demandados, eran mi familia, o al menos quienes alguna vez llamé familia. Pensé en Kyle, siempre protegido por mis padres, y en Avery, que eligió mantenerse al margen. Me pregunté si aparecerían en la corte. ¿Me mirarían a los ojos y justificarían lo que hicieron? El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. El juzgado de Fort Collins era pequeño pero solemne, con paredes de madera oscura y filas de bancos para los espectadores. Llevaba un traje viejo, sintiéndome incómodo, pero recordándome que debía lucir profesional. Mi abuela se sentó a mi lado, con el suéter azul claro que le había regalado, su cabello plateado recogido cuidadosamente. Se veía pequeña y frágil. No quería que pasara por esto, que escuchara verdades dolorosas, pero no tenía elección. Esta era la única manera de protegerla. Mis padres llegaron temprano, sentados al otro lado de la sala con un abogado de traje negro impecable. Kyle no apareció, probablemente ocupado con su empresa en ruinas. La ausencia de Avery tampoco me sorprendió, siempre evitaba problemas. El juzgado guardó silencio cuando la jueza, una mujer de mediana edad con mirada aguda, entró. Golpeó su mazo y el juicio comenzó. Me levanté, con la voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme. Su señoría, estoy aquí para solicitar que se declare nulo el contrato de transferencia de la casa de mi abuela, la señora Lorraine Hayes. Mi abuela ha sido diagnosticada con deterioro cognitivo y carecía de la capacidad mental para firmar dicho contrato. Mis padres, Richard y Cynthia Hayes, aprovecharon esta condición para coaccionarla sin explicarle claramente el contenido del documento. Presenté los registros médicos con documentos de la doctora Harris detallando el diagnóstico de deterioro cognitivo. Entregué el testimonio de la señora Ellen, vecina de mi abuela. Susan, la compradora, también estaba presente y testificó, vacilante pero honesta, confirmando que la señora Lorraine no parecía lúcida el día que firmó el contrato. Preguntó varias veces quiénes éramos y Richard tuvo que indicarle que firmara. No creo que entendiera lo que estaba pasando. El abogado de mis padres, un hombre alto con voz profunda y segura, se levantó para contrarrestar. Su señoría, mis clientes actuaron en el mejor interés de la señora Lorraine. Ella firmó el contrato voluntariamente y éste estaba legalmente notarizado. No hay evidencia de coacción. Además, la familia Hayes planeaba asegurar cuidados de alta calidad para la señora Lorraine en una residencia especializada. El demandante, Devon Hayes, es solo un estudiante inexperto de derecho, dejando que las emociones personales influyan. Sus palabras me hirieron, pero forcé la calma. Sabía que intentaba desacreditarme, pero no lo permitiría. Cuando fue mi turno de nuevo, me levanté con voz firme. Su señoría, esto no se trata de emociones personales. Esto se trata de justicia. Mis padres sabían que mi abuela no estaba lúcida y aún así la presionaron para firmar un contrato que financiaría la empresa en quiebra de mi hermano. No la consultaron,
No le explicaron nada y no les importó a dónde iría después de perder su hogar. Tengo pruebas de que el dinero de esta transacción fue a la cuenta de la empresa de mi hermano, no a mi abuela. Luego llegó el turno de la abuela. No quería que subiera al estrado, pero la profesora Stein dijo que su testimonio era crucial. La ayudé a levantarse, sosteniéndole la mano mientras caminaba. Se veía pequeña bajo las luces del juzgado, pero había una fuerza silenciosa en su postura. La jueza preguntó con voz amable: «Señora Lorraine, ¿recuerda haber firmado papeles para vender su casa?» La abuela me miró, con los ojos nublados. «No estoy segura», dijo, con voz temblorosa. «Mi hijo Richard me dijo que firmara algo. Pensé que eran papeles bancarios. No recuerdo claramente». Se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero esa es mi casa. Mi esposo y yo vivimos allí toda nuestra vida. Nunca quise irme». Sus palabras cayeron como un martillo en la sala. Miré a mis padres. Mamá bajó la cabeza, aferrando su bolso. Papá mantuvo su expresión fría, pero noté un leve temblor en la comisura de su boca. El abogado de mis padres intentó argumentar que mi abuela aún estaba lúcida, pero el testimonio de Susan, los registros médicos y la declaración de la señora Ellen debilitaban su caso. El juicio se prolongó todo el día. Cada minuto se sentía como un año. Cuando la jueza llamó a un receso para deliberar, ayudé a la abuela a sentarse en un banco del pasillo. «Lo hiciste muy bien, Devon», dijo, su voz débil pero orgullosa. Sonreí, aunque una tormenta de emociones me atravesaba: ira, dolor y esperanza. Esa tarde, la jueza regresó con su veredicto. Con base en las pruebas presentadas, la Corte declara nulo el contrato de transferencia de la casa de la señora Lorraine Hayes, ya que carecía de capacidad mental al momento de firmarlo. Además, se otorga la tutela temporal a Devon Hayes para garantizar el bienestar de la señora Lorraine. El juzgado guardó silencio por un momento. Luego escuché el suspiro de alivio de la señora Ellen desde los bancos de los espectadores. Tomé la mano de la abuela, sintiendo que me apretaba con fuerza. Miré a mis padres. Papá se levantó y salió sin mirarme. Mamá lo siguió, con la cabeza baja. No dijeron una palabra, pero supe que habían perdido. No solo en la corte, sino ante la verdad que intentaron ocultar. Al salir del juzgado, el sol de la tarde caía sobre las montañas rocosas. Ayudé a la abuela a subir al coche, sintiendo un alivio mezclado con dolor. Había ganado, pero a costa de una ruptura con mi familia. No sabía si todavía tenía familia después de hoy. Pero cuando la abuela me miró, sonrió y dijo: «Eres mi orgullo, Devon». Supe que había hecho lo correcto. La verdad había salido a la luz y había cumplido mi promesa con ella. Y con el abuelo, que me enseñó que la ley sirve para proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. El viaje de regreso desde Fort Collins a la casa de la abuela se sintió más largo de lo habitual. No por la distancia, sino por el peso de los pensamientos que llevaba en mi mente. Abuela estaba sentada en el asiento del copiloto, con sus frágiles manos descansando sobre su regazo, la mirada soñadora mientras miraba por la ventana. Las montañas rocosas se alzaban tenuemente en el crepúsculo, sus picos nevados brillando como un recordatorio de que el mundo seguía avanzando, aunque mi corazón estuviera en turbulencia. Había ganado la demanda, y la casa de la abuela había sido restaurada a su nombre. Pero esa victoria no me trajo una alegría completa. Pensé en mis padres, en Cahill, en Avery, en las personas que habían abandonado la sala del tribunal sin siquiera mirarme. Eran mi familia, pero ahora no estaba seguro de si todavía pertenecía a ellos. Cuando llegamos a la casa en las afueras de Fort Collins, estacioné frente a la puerta, mirando el pequeño jardín donde los arbustos de lavanda todavía se mecían con resistencia al compás de la brisa. La casa parecía estar esperando nuestro regreso. El techo de tejas grises descoloridas, los marcos de madera de las ventanas descascarados y el sillón del salón donde sabía que la abuela se sentaría en cuanto entráramos. La ayudé a bajar del auto, dejando su bolso en el suelo. Miró a su alrededor y sus ojos se iluminaron un poco, como si reconociera el lugar por primera vez en mucho tiempo.
Esta es nuestra casa, ¿verdad, Devon? Preguntó, con la voz suave pero llena de emoción. Sí, abuela, respondí, sonriendo. Esta es tu casa, y siempre será tu casa. La conduje hasta el sillón, la ayudé a acomodarse y le preparé una taza de su té de hierbas favorito, una mezcla suave de menta y manzanilla. Cuando le coloqué la taza entre las manos, ella tomó la mía, apretándola ligeramente. Eres un buen chico, Devon, dijo, tal como lo decía tu abuelo cuando era joven. Sus palabras me hicieron doler el corazón. Me arrodillé junto a ella, mirándola a los cálidos ojos marrones que a veces se perdían en la confusión. Abuela, voy a quedarme aquí contigo un tiempo, dije, con la voz temblorosa. Quiero asegurarme de que estés bien. Ella sonrió, pero vi la incertidumbre en sus ojos. No necesitas hacer eso, Devon, susurró. No quiero ser una carga. Nunca serás una carga, dije, conteniendo las lágrimas. Eres la persona más importante para mí, y lo digo en serio. En las semanas que siguieron, mientras luchaba por salvar esta casa, comprendí que la abuela no era solo alguien a quien quería proteger. Ella era la única persona que realmente me veía, que me amaba sin comparaciones ni juicios. La decisión de quedarme en Fort Collins no fue fácil. Sabía que significaba poner en pausa la escuela de leyes en Boulder, dejar de lado los sueños de una gran carrera que alguna vez había valorado. Pero al verla sentada allí con su té, supe que no podía hacer otra cosa. La escuela de leyes siempre estaría allí, pero la abuela no. Su tiempo se escapaba día a día, memoria tras memoria, y yo quería estar con ella, aferrándome a los momentos que nos quedaban. En los días siguientes, reorganicé mi vida a su alrededor. Traje algunas prendas y libros de mi apartamento en Boulder a su casa. Llamé a la profesora Stein para explicarle que necesitaba tomarme un semestre libre para cuidar de la abuela. Ella guardó silencio un momento y luego dijo: Devon, has logrado algo que muchos abogados experimentados no podrían. Protegiste a alguien que lo necesitaba. La escuela de leyes siempre te recibirá de nuevo. Cuida de tu abuela. Sus palabras me tranquilizaron, pero también me recordaron que el camino por delante no sería fácil. Comencé una nueva rutina en Fort Collins. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba té para la abuela y la acompañaba al jardín. Aprendí a cuidar los arbustos de lavanda, a quitar las malas hierbas sin dañar las raíces. Las plantas son como las personas, Devon, dijo una vez, con voz soñadora. Tienes que cuidarlas, amarlas para que prosperen. Asentí, sintiendo que sus palabras iban más allá de las plantas. Eran sobre nosotros. Por las tardes, me sentaba con ella en el salón, escuchando sus historias sobre el abuelo, su juventud, los picnics junto al lago cuando yo era niño. A veces me llamaba por el nombre del abuelo y no la corregía. Solo sonreía, tomaba su mano y la dejaba vivir en los recuerdos que todavía conservaba. Esos momentos, aunque breves, eran los más valiosos para mí. Pero no todo era paz. La ruptura con mi familia seguía siendo una herida abierta. Tras el juicio, mis padres no me contactaron. Supe por un amigo en común que papá estaba furioso, llamándome hijo desagradecido frente a sus amigos. Mamá permaneció en silencio, pero sabía que intentaba mantener la imagen de la familia perfecta evitando mencionarme. Kyle me envió un solo mensaje. Lo has arruinado todo, Devon. Espero que seas feliz. No respondí. En cuanto a Avery, seguía publicando fotos felices en Instagram, pero yo ya no aparecía en ninguna. No me arrepentí. Mi familia había elegido su camino, y yo había elegido el mío. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, la abuela me llamó desde el salón. Devon, ven aquí, dijo, con voz suave pero clara. Me senté a su lado y noté que sostenía la foto de su boda con el abuelo. Sabes, dijo, con los ojos brillando con una claridad poco común, tu abuelo siempre decía que uno debe hacer algo grande. Yo lo veo en ti. La forma en que luchas, la forma en que no te rindes. Incliné la cabeza, sintiendo que las lágrimas se acumulaban.
Solo quería hacer lo correcto, abuela, dije. Lo aprendí de ti y del abuelo. Ella sonrió y de repente me llamó por el nombre del abuelo. James, siempre me hace sentir orgullosa. No la corregí. Solo tomé su mano, dejando que viviera ese momento donde ella y el abuelo todavía estaban juntos. En los meses siguientes, comencé a reflexionar sobre las lecciones que este viaje me había enseñado. Aprendí que la familia no son solo los lazos de sangre, sino quienes realmente te ven, quienes realmente te aman. Aprendí que la justicia no se trata solo de ganar un juicio, sino de defender lo correcto, incluso a un costo doloroso. Y aprendí que, a veces, la única persona que realmente te recuerda, la que verdaderamente te recuerda, es la que nunca deberías olvidar. Una tarde, mientras la abuela y yo contemplábamos el atardecer tras las montañas rocosas, pensé en el futuro. Sabía que algún día volvería a la escuela de leyes, continuaría mi sueño de ser abogado como el abuelo. Pero ahora no perseguía ambiciones para demostrar nada a nadie. Lo hacía por mí, por la abuela y por quienes necesitan protección. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron, la abuela tomó mi mano y sonrió. «Eres mi hogar, Devon», dijo. Apreté su mano, con el corazón lleno. Aunque mi familia se había fracturado, y aunque el camino por delante aún era difícil, sabía que había encontrado mi lugar, justo aquí, con la abuela, en esta casa llena de recuerdos. Al final, a veces, la única persona que realmente te recuerda, susurré, repitiendo la lección que este viaje había grabado en mi corazón, es aquella que nunca deberías olvidar.